Teleamazonas presenta 24 horas con Milton Pérez y Diana León. Empezamos. La consejera del CNE, del Consejo Electoral, Elena Nájera, denunció que el consejero de gobierno, Aparicio Caicedo, fue quien impuso el instructivo para aprobar las candidaturas al Consejo de Participación Ciudadana. Caicedo niega aquello y dice que analizará medidas legales contra Nájera por realizar afirmaciones falsas. El nombre del consejero de gobierno Aparicio Caicedo volvió a sonar. Esta vez fue en el Pleno del Consejo Nacional Electoral. En medio de una sesión virtual, el vicepresidente de esta institución, Enrique Pita, conminó a la consejera Elena Nájera a aclarar declaraciones que a su criterio atentan contra la transparencia del proceso electoral. Usted, señora consejera, realizó la siguiente afirmación. Sí, es una pena que se queden muchos candidatos de primer nivel. Pero eso es el instructivo. Y el consejero Pita sabe de dónde vino el instructivo y usted también. Eso se dirigía a usted, señora presidenta. Su afirmación resulta atentatoria a la transparencia con la que se ha llevado a cabo este proceso. Nájera no titubeó en responder. Yo recibí llamadas de la asesora del señor Aparicio Caicedo para que ese instructivo se apruebe. No se me venga a hacer aquí el ingenuo que no sabe de dónde vino el instructivo, porque usted sabe que yo le llamé y que usted me dijo que hable con Diego Barrera. Hablé con su asesor y él me respondió que ese instructivo venía del señor Aparicio Caicedo. Consultamos con Caicedo, quien vía telefónica respondió. Yo realizo labores de coordinación interinstitucional perfectamente apegadas a la ley y a la Constitución. Que terceras personas, por interés personal y político, quieran tergiversar lo que hago, no está bajo mi control. Pero es absolutamente falso lo que dijo esa señora. Hasta el momento, ni la presidenta del Consejo Nacional Electoral, Diana Tamaín, ni el vicepresidente Enrique Pita se han pronunciado al respecto. El 5 de febrero, los ecuatorianos no solo deberán elegir a alcaldes, prefectos, concejales y miembros de juntas parroquiales, sino también a los nuevos miembros del Consejo de Participación Ciudadana. 191 personas aspiraban a ese cargo, pero solo 22 lograron cumplir con los requisitos que constan en el nuevo instructivo que hoy forma parte de una nueva polémica en la vida política del país. En Quito, Belén Merizalde, 24 horas. Inició el diálogo entre legislativo y ejecutivo en medio de ciertos problemas logísticos y sin la presencia del ministro de Gobierno. En este primer encuentro definieron que habrá dos espacios de análisis, uno político y otro técnico. Llegó el día, luego de 3 semanas de anuncios e intentos de que el Legislativo y el Ejecutivo se sentaran a dialogar. Sí es posible sentarse en una mesa y sí es posible dialogar y sobre todo escucharnos y al final del día resolver temas que le interesan a los ecuatorianos. Los 5 representantes de las bancadas políticas acudieron y frente a ellos esperaba el ministro de Gobierno, pero Jiménez envió 3 delegados. Este fue el primer tema de discusión. Pero el gobierno lo que hace es decirle al país que poco le importa esta mesa que él mismo propuso, porque aquí deberían estar sentados el ministro de Gobierno. No hay otro mecanismo de encontrar consensos, de encontrar medidas en beneficio del país que no sea el diálogo. No hay otro. En la convocatoria que se hizo al ministro Francisco Jiménez, responsable del Ministerio de Gobierno, se estableció que esta es una reunión para justamente generar el proceso de la hoja de ruta en la que vamos a trabajar. Los delegados les pidieron el voto de confianza a los asambleístas. Nosotros estamos aquí con total poder de decisión a nombre del Ministerio de Gobierno. Y luego el segundo tema de discusión llegó. Tras la salida de Saquicela de la sala, el diálogo se quedó sin guía. Por varios minutos los miembros de la comisión mixta por cada lado no sabían lo que seguía, hasta que Vilma Andrade presentó una metodología para llevar adelante los diálogos. Pero aún no hay una hoja de ruta clara. Vamos a trabajar en la hoja de ruta. Esto va a partir de una agenda que ya estaba preestablecida, pero se va a revisar. Sin embargo, en este primer encuentro tuvieron los primeros consensos: crear 2 mesas, una política y una técnica. La primera tendrá su reunión el próximo lunes con el ministro Jiménez y la mesa técnica, en cambio, se activará este viernes con el análisis de la ley de inversiones. Nosotros ya veníamos trabajando con el ministro Francisco Jiménez y el gobierno porque nunca hemos estado cerrados al diálogo en todos los procesos, lo que es ya el proyecto de ley borrador. En este primer encuentro, los asambleístas también hablaron de la necesidad de tratar temas como seguridad, trabajo y seguridad social. En Quito, Andrea Samaniego, 24 horas.
Este martes se desarrolló la segunda reunión dentro de la mesa de diálogo de fomento productivo. Este acercamiento se retomará el martes para discutir una propuesta puntual del gobierno. Hablamos del diálogo entre gobierno e indígenas. Con un cruce de información que responde a 4 pedidos que realizó el sector indígena en temas relacionados con el fomento productivo, fue como se desarrolló el segundo día de la mesa número 5 de diálogo. Ambas partes aseguran que existen puntos de coincidencia, pero aún hay un camino largo por recorrer. Hemos pasado todo el día escuchándoles a ellos, pero ahora necesitamos estas respuestas de las 4 propuestas. Yo tengo una mentalidad muy positiva. Se ha visto, sobre todo en esta mesa, mucho diálogo y diálogo en el mismo idioma, el idioma agrícola. Entre los temas que existirían mayores consensos apuntan a la agricultura familiar campesina, es decir, temas inherentes a créditos y políticas públicas que fomenten este tipo de agricultura. Otro punto fuerte sería el control de precios sobre las regalías de producción de flores, además del subsidio a ciertos productos. Es equivalente que corresponde al subsidio del quintal de urea o de los quintales de urea que se usan por hectárea, se traslade también a los productores orgánicos, a los productores agroecológicos, a lo mejor a través de un bono, a través de una compensación. Los tratados de libre comercio, sin embargo, son uno de los temas que desde el gobierno se definen como una línea roja. Hemos pedido que se evalúe primero el acuerdo de libre comercio con la Unión Europea. En ese acuerdo no tenemos ninguna medida de compensación en favor de los productores agropecuarios pequeños. El gobierno nacional se comprometió a entregar una propuesta puntual respecto a estas temáticas hasta el jueves, mientras que el sector indígena presentará su respuesta por escrito el lunes. Un día después se retomará el diálogo. En Quito, Daniela Valencia, 24 horas. La designación de Hugo Aguiar como gerente de Petroecuador podría caerse tras una acción de protección interpuesta por los trabajadores de la empresa, quienes cuestionan la experiencia de Aguiar en temas petroleros. El próximo 9 de septiembre se convocó a audiencia. La voz de protesta sale de las filas de los trabajadores de la estatal petrolera e intentan echar abajo la designación del nuevo gerente de Petroecuador. Hugo Aguiar Lozano ha recibido más de una crítica pese a su vasta formación académica. Y es que precisamente en el área petrolera apenas tiene 4 meses de experiencia como delegado del presidente de la República en el Comité de Licitaciones Hidrocarburíferas. Un comunicado de la Central de Trabajadores de Petroecuador del pasado 12 de agosto ya advertía: no estamos de acuerdo ante la situación que el reemplazo para gerente general se pretenda designar a Hugo Aguiar Lozano. Nuestra empresa necesita un profesional con experiencia y que tenga conocimiento en el área petrolera. Aguiar ha transitado por el sector público desde el 2015 en el gobierno de Rafael Correa y más tarde en 2021 ya como asesor en la presidencia de Guillermo Lasso. Obtuvo menos que el puntaje mínimo requerido en cuanto a su experiencia según los estándares exigidos para las empresas públicas en nuestro país. Y esto es lo que motivó a los trabajadores a presentar una acción de protección para detener su designación. Allí se solicita determinar si Aguiar cuenta con experiencia como el trabajo en empresas públicas o privadas, experiencia en el sector o cargos de alta dirección. No se dictaron medidas cautelares, por lo cual no se ha detenido a una designación. No obstante, la jueza de Esmeraldas, Elizabeth Esquivel, convocó para el próximo 9 de septiembre a una audiencia y allí podría definirse si Aguiar se estrena o no en el sector petrolero. Fausto Yepes, 24 horas. La policía y la fiscalía ejecutaron allanamientos en Guayaquil, Daule y San Borondón. Además, en Manta y en Quito, 13 personas fueron detenidas por presunta delincuencia organizada vinculada al caso Ispol. Se espera que cerca de la medianoche de hoy se realice la audiencia de formulación de cargos. En Quito, Guayaquil, Daule, San Borondón y Manta, policía y fiscalía ejecutaron órdenes de allanamiento y detención. El trabajo empezó en horas de la madrugada de este martes y se extendió hasta después del mediodía. Se allanaron 24 inmuebles, entre ellos las oficinas del Banco Central del Ecuador, de la Superintendencia de Compañías, de la Bolsa de Valores de Guayaquil y del Depósito Centralizado de Valores de Cebale, todas en el centro de Guayaquil, a pocas cuadras de distancia. Se investiga un caso de presunta delincuencia organizada relacionada con operaciones irregulares. Otras más, ligadas al desfalco del Instituto de Seguridad Social de la Policía, ISPOL. Bueno, aquí estamos recopilando ciertos indicios de una operación por 327 millones que se le hizo de manera manual y que eso existieron irregularidades
y toda esa información va a ser incorporada a la investigación fiscal. 13 personas fueron detenidas. En la lista exfuncionarios del DECEVAL, del ISPOL, del Banco Central y 2 coroneles de la policía en servicio pasivo. Esta investigación tiene más ya casi un año, en la cual pues hemos identificado una estructura que se conformó de manera concertada, de forma reiterada y permanente, con la finalidad de planificar y de aprovecharse los recursos del ISPOL. Computadoras, celulares y documentos forman parte de la evidencia levantada. Incluso se encontró un arma de fuego. Se levantó equipos informáticos, documentación del sistema bursátil y financiero, y equipos informáticos que van a ser procesados y periciados. ¿Se han encontrado armas de fuego? También. Sí. ¿Estas operaciones entre qué años fueron? ¿Estas operaciones irregulares? Desde el 2014 al 2020. Ocurrió mientras que a la par se desarrollaba la audiencia preparatoria de juicio por el caso de DECEVAL, donde 12 personas son procesadas por presunta falsedad de información. Entre ellas Jorge el Mago Cherres, sobre quien pesa un pedido de difusión roja para su localización y captura. Cherres estaría en México. Los 13 detenidos en los recientes allanamientos aguardan por la audiencia de formulación de cargos, que se efectuará cerca de la medianoche. En Guayaquil, Carlos Acoto, 24 horas. El Tribunal de la Corte de Justicia de Pichincha negó el recurso de apelación al habeas corpus concedido al ex vicepresidente Jorge Glass en la unidad judicial de Manglar Alto, provincia de Santa Elena. Los jueces consideran que no hay prueba suficiente que demuestre la vulneración de sus derechos constitucionales, por lo que Jorge Glass seguirá en la cárcel 4 de Quito. Al ex vicepresidente solo le resta un habeas corpus por resolver. Se trata de aquel que concedió el juez de Puerto Viejo, Bani Molina, y que el SNAI se niega a ejecutar por inconsistencias en las boletas de excarcelación. A pesar de los pedidos de la Fiscalía para que se ordene la prisión preventiva para nuevos implicados en el caso de lavado de activos ligados a Leandro Norero, un juez no acogió los requerimientos y dispuso otras medidas. Durante la audiencia de vinculación de 5 personas naturales y 2 jurídicas, el juez dispuso presentaciones periódicas, prohibición de salidas del país y uso de grilletes electrónicos para 3 implicados. La Fiscalía había solicitado prisión preventiva para ellos. El índice de riesgo país de Ecuador subió 90 puntos y cerró en 1.555 en un contexto de la incertidumbre en los mercados por la caída del precio del petróleo. De acuerdo a los registros, los índices crecieron de forma acelerada en junio de 2022 por el paro indígena. El promedio del indicador fue 800 puntos entre enero y mayo de 2022, pero con las movilizaciones llegó a un récord de 1.600 puntos en junio, y aunque el riesgo volvió a bajar tras el inicio de las mesas de diálogo entre el Ejecutivo y la CONAIE, nuevamente está subiendo y se acerca ya a los 1.600 puntos. Seguimos. El próximo viernes 2 de septiembre se desarrollará el último test Transformar, con el que miles de jóvenes buscan acceder a la universidad. El próximo viernes 2 de septiembre, 262.000 personas rendirán el test Transformar, la última evaluación de acceso a la educación superior que será responsabilidad de la CENESID, previa a que sean las universidades las que decidan cuál es su proceso de admisión. Durante esta jornada, el 92% rendirá el test desde su domicilio, el 8% restante en las sedes habilitadas. Para este periodo, 73.000 jóvenes bachilleres van a estar inscritos en el proceso. Durante este periodo se ofertarán 125.000 cupos, es decir, solo el 52% de los postulantes podrán acceder a uno. Tomando en cuenta esta cifra, se otorgarán los cupos bajo 4 niveles de priorización: mérito académico, extrema pobreza, bachilleres recientes y población en general. Todos los participantes y todos los aspirantes postulan en un mismo momento. Y al momento de realizar la asignación es cuando se procede en primer lugar con el primer grupo, que es el grupo de mérito académico. Cabe señalar que todo esto se hace en función de los principios de mérito y de igualdad de oportunidades consagrados en la Constitución. En cuanto a la admisión de los estudiantes ecuatorianos que retornaron de Ucrania, se informó que 64 jóvenes se inscribieron en este proceso para rendir el test Transformar. Ellos tendrán una ventaja de 20 puntos. Además, al momento se han registrado 44 títulos, correspondiente al 100% de los pedidos. En Quito, Daniela Valencia, 24 horas.
Petroecuador informó que el lanzamiento del plan piloto para la gasolina EcoPlus 89 se realizará este jueves en una gasolinera ubicada en la vía Daule. Este nuevo combustible es más amigable con el ambiente por tener mejor octanaje y menos azufre que la Ecopaís de 85 octanos. Se lo expenderá en al menos 68 gasolineras de 3 provincias, Guayas, Esmeraldas y Los Ríos. Hay alerta en Ecuador por las bajas temperaturas en el callejón interandino debido a la llegada de frentes de aire frío. María Gracia Acosta nos explica más. Saludos a todos. Seguro muchos sentimos el cambio de temperatura durante la noche y madrugada a partir de lunes en distintas ciudades de nuestro país. El INAMI alertó que disminuiría la temperatura en gran parte de la región interandina y amazónica en niveles medio, alto y muy alto. Y esto ocurre entre el lunes 22, que ya pasó, y durará hasta el jueves 27 de agosto. Es decir, tendremos temperaturas bajas entre 2 y 7 grados e incluso inferiores en zonas más altas. La madrugada de este martes se registró menos 2 grados en la Tacunga, por citar un ejemplo. Esto se debe, según el INAMI, a la llegada de un frente de aire frío y seco desde el sureste del continente que enfría el ambiente debido a la temperatura y la humedad. Y además la falta de nubosidades permite la pérdida de calor hacia el espacio. ¿Cuáles son las provincias más afectadas por este descenso de temperatura en Ecuador? Como les mencionaba, en la región interandina, las provincias de Carchi, Imbabura, Pichincha, Cotopaxi, Tungurahua, Bolívar, Chimborazo, Cañar y Azuay. Así que mucha atención porque podrían presentarse heladas que afecten a los cultivos, al ganado o a las personas. Escuchemos lo que dicen los técnicos del Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología. Normalmente tenemos en las noches la nubosidad que cuida, mantiene como un invernadero el calor del día en la tierra. En las noches, al no tener este manto, al tener el cielo completamente despejado, el calor se pierde fácilmente hacia el espacio y es por eso que las temperaturas tienden a bajar abruptamente. También se alerta a la población que en las mañanas, especialmente en el callejón interandino, tenemos alta incidencia de radiación UV. Entonces es bueno que ellos, la población, en caso de que vaya a estar expuesta a los rayos UV, trate de protegerse y tomar las medidas necesarias. En medio de reclamos por obras pendientes, el municipio de Guayaquil anunció que en el ingreso de Vía La Costa en Guayaquil construirá una fuente de agua valorada en casi $1 millón. Moradores piden que el gobierno replantee sus prioridades. Aquí, donde hoy se ubica esta enorme estrella de octubre en el ingreso de Vía La Costa, el municipio de Guayaquil planea una remodelación total que como atracción principal tendrá una cortina de agua sobre la que se podrán proyectar luces y figuras decorativas. La obra costará casi $1 millón, $936.000 para ser exactos, y su construcción está planificada para noviembre. El anuncio se ha hecho en medio del reclamo de algunos moradores que aseguran hay otros temas más urgentes. A ese $1 millón deben destinarlo a los pasos elevados. Se habla de que en un futuro va a haber unos pasos de niveles depresivos, pero ¿cuándo es el futuro? No puede ser posible que coloquemos una obra de $936.000 frente a una cooperativa que no tiene calles asfaltadas, que tiene varias falencias y que en obras en el resto de los 18 kilómetros de vía realmente no se ven. El municipio se defiende. Desde ahí se asegura que se han invertido casi $105 millones en obras para ese sector. Jorge Rodríguez, concejal de Guayaquil, insiste que el cuestionado proyecto no reemplaza las obras que reconoce aún están pendientes. ¿Un proyecto necesario? Un proyecto necesario, claro que sí. ¿Indispensable? No reemplaza, indispensable tal vez no, por supuesto que no, pero que no reemplaza todo lo demás que se va a hacer en Vía La Costa. Admite que la cortina de agua se construirá con recursos que estaban previstos para otras obras, pero dice que lo que se quiere es cambiar la cara del sector, un pedido que asegura hicieron los propios moradores. Regeneración de calles, etcétera, regeneración de otros parques, pero se ha direccionado por la necesidad de empezar a cambiar la cara de nuestro principal polo de desarrollo, que es la Vía La Costa. Primero me maquillo la cara y después me lavo la cara. No. Quienes habitan en las urbanizaciones de Vía La Costa piden que se evalúen prioridades, que la idea tampoco les suena mal, pero que a la final no es ahora el mejor momento. Desde el municipio se asegura que es una decisión tomada. La cortina de agua es lo primero que hemos decidido hacer. En Guayaquil, Carlos Acoto, 24 horas. Más noticias, 35 casos de viruela del mono se registran ya en el Ecuador, 11 de ellos están
en el Azuay. Así lo informó el ministro de Salud, que también anunció que el país inició la compra de 5.500 dosis de vacunas contra la viruela símica y que se aplicarían en un inicio al personal de salud. Los casos de viruela del mono van en aumento en el país. En la tercera semana epidemiológica suman ya 35 los casos positivos. Según el ministro de Salud, hay grupos focalizados donde el contagio es comunitario. Hasta el momento tenemos 6 casos que se dieron de contacto entre casos detectados, ¿sí? Y contagiaron a su pareja, a su hermano. Eso es un caso de contagio comunitario, que es decir, que está circulando, pero lo hemos cercado, lo hemos identificado en estos casos. No quiere decir que el virus está circulando libremente. Según el ministro de Salud, los 35 casos de viruela símica que actualmente se reportan en el Ecuador están distribuidos en 7 provincias. El mayor número se registra en Azuay, con 11 casos positivos. Le sigue Pichincha con 9 y luego Guayas con 7. Pero también hay otros 4 en El Oro, 2 más en Santa Elena, 1 en Los Ríos y otro más en Cañar. El secretario de Estado anunció también que el país inició el proceso de compra de 5.500 dosis de vacuna contra la viruela símica y que al no ser de aplicación masiva se priorizará al personal de salud y donde se identifiquen grupos de contagio. Hemos logrado ya hacer el contacto a través del Fondo Rotatorio de la Organización Panamericana de la Salud. A la par, las autoridades dieron detalles de la situación de COVID-19 en el país. Explicaron que al momento se reporta una disminución del 29.5% de contagios, luego del pico registrado hasta inicios de agosto. Y aproximadamente 6.900.000 ecuatorianos ya han recibido su primera dosis de refuerzo. La ministra de Educación aseguró además que con la cercanía del inicio del nuevo año escolar, las medidas de prevención para los 2 virus se reforzarán. En Quito, Karen Aro Ruiz, 24 horas.